No. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches, perdón. Como siempre. ¿Te fijas? Voy a dar mi clase, chamas. ¿Eh? No, no se ve, no se ve. Muy buenas noches a todos, bienvenidos Bianca, Daniela, Mariela, Jorge, Cindy y Oyuki. Muchas gracias por su puntualidad y vamos a iniciar con la sesión de este día. Bueno, primero que nada,
después de darles esta bienvenida, quiero comentarles algo que es importante, que es, estamos ya en la última semana de su módulo propedéutico. Es esta semana que tiene un valor en total, con todas las actividades de esta semana, tienen el 43% de su promedio, que es el que tienen que alcanzar en estos días. Entonces, suponiendo que tuvieran todas las actividades completas y con 100 hasta el día de hoy, únicamente tendrían cerca del 56% de la plataforma o de las actividades, o digamos de su promedio, alcanzado. Entonces, esa es la importancia de esta semana. O sea, esta es una semana en la que realmente todos los puntos valen y hay que tratar de hacerse de todos ellos. Esa es por la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el tema de la cantidad de aspirantes que ahora hay en plataforma. Si bien yo en la primera semana les dije, bueno, tenemos más de 30,000 aspirantes inscritos en cada convocatoria y esto sigue siendo así, cada mes o cada convocatoria, cada generación que se abre, tenemos cerca, un poco más de 30,000 inscripciones y solamente 9,600 lugares en este caso. Entonces, pues nada más la tercera parte de los aspirantes tendrán un lugar en prepa en línea y esa es ahí donde yo les comentaba pues la importancia de juntar los puntos. Pero siendo así, también es importante que sepan que el que hayan llegado a este punto ya en sí es un logro muy importante, y que les da grandes oportunidades porque no todos los aspirantes de los 30,000 que se inscriben, no todos llegan a este punto. En su grupo, por ejemplo, tenemos 67 aspirantes. De esos 67 hay 15 aspirantes que nunca entraron a plataforma. Entonces, si estamos en el grupo 104 y solamente se podría decir a rasgos grandes que en vez de 67 tenemos 52 aspirantes activos. Eso reduce en gran medida, suponiendo que eso sucediera en cada grupo, reduce en gran medida el número de estudiantes en convocatoria, lo cual es una buena noticia porque quiere decir que su competencia es menor. Hay menos aspirantes que llegan a este punto y eso, pues bueno, también es de buena noticia para ustedes, ¿no? Incluso, digamos, son 15 los que nunca entraron a plataforma, pero son también algunos cuantos que no han entregado trabajos o que no han entregado suficientes y bueno, eso les da a ustedes grandes oportunidades para alcanzar un lugar porque se reduce la cantidad de aspirantes en competencia y además pues para dar un reconocimiento a ese logro que es la constancia y el compromiso que ustedes han tenido consigo mismos y con esta meta que se fijaron de continuar sus estudios. En la actividad integradora número 6, ustedes deben de redactar un párrafo donde hablan de sus expectativas en prepa en línea. La mayor cantidad de esos párrafos hablan acerca de la búsqueda de mejora de sí mismos, para poder alcanzar mejores oportunidades, para poder dar un ejemplo a quienes tienen hijos. Muchos hablan de lo que es dar el ejemplo a los hijos del esfuerzo o de poder sentirse capacitado o listo para poder apoyar a los hijos en un nivel educativo, ¿no? Ayudarles con sus tareas, etcétera, desarrollar esas habilidades que serán necesarias para apoyar a los hijos más adelante. Entonces, esto es algo muy bonito y el que esas expectativas sean las de ustedes y el que tengan este compromiso de seguir adelante, pues es algo muy valioso y creo que es algo que es muy importante de reconocer. Por mi parte, yo les quiero extender una felicitación importante. Eso es a título personal. Yo cuando leo esos trabajos, cuando leo ese párrafo de verdad el interés, el compromiso y las expectativas, el deseo que tienen todos los que están empezando en este camino de prepa en línea de mejorarse a sí mismos, pues habla de que el propio país en donde yo vivo va a mejorar y que el país donde viven mis hijos y en el país donde ellos van a ser adultos en no mucho tiempo, pues también será un país con personas más educadas, personas con siempre miras a mejor. Entonces, mi agradecimiento personal a ustedes por buscar ese esfuerzo
y por también, ¿por qué no?, construir el país que es de todos. Entonces, muchas gracias por ello. Vamos a, en esta sesión, hablar un poco del proyecto integrador. Yo les había solicitado o les había aconsejado, vamos a usar esa palabra, no subir el proyecto integrador a la red hasta que tuviéramos esta sesión, porque la forma en la que se redactan las respuestas en el proyecto integrador es importante. Entonces vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes puedan más o menos ver cuál es la expectativa de respuesta en el proyecto integrador. Quienes ya lo trabajaron y lo hayan trabajado así, lo pueden subir después. Quienes no lo hayan trabajado así, pues tendrán oportunidad de hacer las modificaciones que requieran para que ya se empiece a evaluar ahora sí su proyecto integrador y puedan tener su calificación. No sé si quieran hacer algún comentario en referente a lo que ustedes quieran, alguna duda que tengan que les pueda apoyar. Daniela escribe un mensaje. Daniela, las actividades de la semana 1. Déjame revisar, por favor. Yo te di la extensión hasta el domingo de esta semana, me parece. Entonces déjame... no, hasta el viernes, ¿no? Te di la extensión para hasta el día viernes. Entonces dame oportunidad de revisar esas actividades de semana 1 para evaluarlas. ¿De acuerdo, Dani, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ahora sí abrir el micrófono para ustedes. Cualquier comentario es bienvenido. Recuerden que este espacio es más para ustedes que para mí. Entonces los escucho con muchísimo gusto y después pasaremos a hacer esa revisión del proyecto integrador. También en cuanto al foro integrador, si tienen alguna duda, yo he estado entrando a revisar sus interacciones, sus aportaciones al foro. Me parece que ahí se va dando de pronto una discusión bastante interesante. Entonces les escucho. Buenas noches, asesora. Hola, Yuki, buenas noches. De hecho, sí le iba a preguntar sobre lo del foro integrador. Veo que somos muy pocos, somos como 4 o 5 nomás los que estamos teniendo la conversación. Y como que siento que ya es muy poco lo que estamos como que aportando. En ese caso, ¿qué se podrá hacer, pues? Ok, en la sesión del viernes pasado que les hablé del foro, les dije que podía suceder, ¿te acuerdas? Dije, híjole, pero hay quien no se mete al foro. Entonces, aquí lo más recomendable es plantear alguna otra interrogante que se mantenga dentro, digamos, de la línea de discusión del foro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos, ya que han hablado de ciertos aspectos que tienen que ver pues con el compromiso, con la constancia, con el uso de aplicaciones. Entonces ahí, por ejemplo, sería interesante como proponer bueno, yo vi este tutorial que me ayudó a aprender a manejar mejor las aplicaciones como Excel o Word o qué recomendación tienen ustedes, por ejemplo, para trabajar ortografía y bueno, plantear alguna pregunta que ayude en el desarrollo del foro. Yo lo puedo hacer como asesor virtual y lo haré en su momento si creo que ya se ve la necesidad. Lo mejor es que los propios estudiantes hagan estas aportaciones al foro que puedan dirigir un poco más la conversación. Ahora, en teoría, a partir de este día miércoles, es que más aspirantes deben empezar a participar en él. ¿Por qué? Porque hoy es el último día que tienen para empezar a hacer sus aportaciones y que alcancen los 5 días. Es decir, quienes no han entrado al foro todavía y hagan hoy miércoles su primera aportación, entonces van a poder aportar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sin saltarse ningún día y alcanzan sus 5 aportaciones mínimo. Pero la idea pues es mantener como la conversación viva, ya sea por iniciativa de algún aspirante o el propio asesor virtual puede ahí proponer una discusión que también propicie esta parte, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Con gusto, Yuki. De cualquier manera, acuérdate que todas las aportaciones valen
siempre y cuando sean en el sentido que dijimos, ¿no? Una primer planteamiento, después las interacciones con tus compañeros, que estas se pueden diversificar en temas según lo que se esté discutiendo, las discusiones que se hayan ramificado desde la pregunta detonadora, y por último, pues la conclusión, que la conclusión o la, sí, la conclusión que debe, como vimos, englobar o mencionar también lo que han dicho tus compañeros. Sí, Cindy, te escucho. Hola, buenas tardes, asesora y compañeros. Buenas tardes, Cindy. Tengo nada más para como una pequeña duda Sí. sobre las aportaciones. Nos requiere 5 aportaciones, ¿verdad? Del foro. Entonces, dentro de esas aportaciones sí cuenta cuando le estamos respondiendo a un compañero. O sea, yo respondí al foro, pero aparte me pide obligatoriamente a 3 compañeros responderle. Sí. Entonces suponemos que, por ejemplo, yo ya hice la aportación respondiéndole al foro y aparte le respondo a 3 compañeros más la última, que es como tu reflexión. Entonces, ya serían las 5. ¿Es así, correcto? Sí, así son las 5. Eso en el entendido de que tus 5 aportaciones van a ser en días diferentes. Si tú el mismo día das aportación a 3 compañeros, entonces digamos, sí cuentan como 3 aportaciones, pero solamente un día de participación. Entonces tú puedes el mismo día responder a 3, pero eso te obliga a entrar los siguientes días y esos días también hacer una aportación pertinente. Por eso decimos que son mínimo 5, pero en 5 días diferentes. O sea, tú puedes hacer las que tú quieras. Lo más importante es que la primera sea la respuesta del foro, la última una conclusión. Todas las que estén en medio son interacciones con tus compañeros. O quien te haya respondido a ti, tú puedes dar réplica a ese mismo compañero sobre lo que te dijo, ¿no? Y eso cuenta también como una aportación. La cosa es que juntes los 5 días también mínimos indispensables. Jorge, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna duda? Las caritas. Nada más estaba tratando Era de como pónganse solucionar mi listos. pregunta, pero ya me resolvieron las compañeras con esas preguntas. Ok, Jorge, qué bueno. Entonces, bueno, eso en cuanto al foro integrador. Para quienes vean este video en la grabación, hoy es día miércoles. Si no han hecho sus aportaciones, háganlas desde el día de hoy. Si no, las van a alcanzar a hacer hoy porque ya es jueves. Entonces, hagan jueves, viernes, sábado y domingo, aunque solo sean 4 días. Recuerden que por lo menos deben ser 3 días para que yo lo pueda evaluar. Si no tienen 3 días de participación, ese foro no es evaluable. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Lo mismo con el número de aportaciones. Deben ser por lo menos 3 para que yo lo pueda evaluar. Menos de 3 aportaciones no me permite ya ninguna evaluación y entonces ese foro pues queda en 0, como si no hubieran realizado la actividad, lo cual es penoso. Entonces, porque bueno, son unos puntos que en realidad hasta es agradable conseguir. En cuanto al foro, si no hay otra duda, vamos a pasar a revisar el proyecto integrador. ¿Hay algún otro comentario? Para que si no pasemos directo al tema del foro, perdón, del proyecto integrador. Ok. Bueno, entonces, el proyecto integrador, al igual que el foro, ay, perdón, me disculpo, sigo todavía, la verdad que no he logrado quedar bien y sigo con un poco de tos, perdón. El proyecto integrador, igual que el foro integrador, pues tiene como objetivo integrar sus conocimientos y que estos se puedan ver reflejados en sus respuestas. Lo más importante del foro y del proyecto integrador, más del proyecto integrador, porque el foro tiene sus propias reglas,
Pero lo más importante del proyecto integrador es que yo como asesor virtual, cuando evalúe su proyecto, no me quede duda alguna al leer sus respuestas que ustedes tienen los conocimientos que se requieren para navegar la plataforma, para acercarse a las personas adecuadas, para encontrar ciertos datos o ciertos espacios dentro de su plataforma de prepa en línea CEP. Todo eso sumado al tema de la redacción y el desarrollo de respuestas, que llegado a este punto, ya a 4 semanas de que iniciamos, ya debe haber un avance y un trabajo en la manera en la que estamos respondiendo. Yo les invito, si no lo han hecho, les invito a que revisen sus actividades desde la semana 1, que les den una leída a sus actividades de semana 1 y que comparen esa redacción y esas respuestas con sus actividades de semana 4. Yo les aseguro que quizás, aunque a lo mejor en el momento en el que están escribiendo no sea evidente, si ustedes hacen esa revisión de sus respuestas anteriores y las respuestas que están dando ahora en el proyecto integrador, debe haber ya una evolución y un trabajo que se ha logrado en la forma en la que están formulando sus respuestas. Entonces yo les invito a que hagan ese ejercicio solamente como un asunto personal para que puedan también ver plasmados ahí sus propios logros y su desarrollo en esta habilidad que les digo que se va construyendo, ¿no? Esto, tengo unos alumnos en secundaria que yo les decía, de verdad esto no tiene que ver con un tema de inteligencia o de capacidad, ¿no? La parte de poder escribir, la parte de poder desarrollar respuestas. No tanto es ese tema de conocimientos, sino que es un tema de una habilidad que se trabaja. Entonces es como el corredor que empieza a correr y no aguanta mucho, y es como un corredor experimentado que puede ya correr mucho. Es la misma habilidad pero trabajada. Entonces eso es lo que yo quisiera o les invito en algún momento que tengan a revisar. Esos avances, ¿no? que han tenido, y reconocerse a sí mismos también ese esfuerzo en la entrega de trabajos y la evolución. Pero bueno, el proyecto integrador tiene ese objetivo. No tan, digamos, evaluar ese desarrollo, pero también lo más importante es que yo al leer esas respuestas no me quede duda que tienen los conocimientos. El proyecto integrador se plantea como se plantean las actividades anteriores, es decir, se les ponen ciertas situaciones en el proyecto y se les pide pues que desarrollen, ¿no? Ahí ustedes van a tener que escribir, pero está planteado desde un lugar como si ustedes estuvieran apoyando a alguien que inicia prepa en línea, ya ustedes siendo unos estudiantes más adelantados. Entonces nos podemos situar en un supuesto en el que ustedes van en módulo 5, módulo 6, el módulo que ustedes quieran, y que un amigo, compañero, primo, familiar, pareja, lo que sea, empieza a estudiar prepa en línea y se acerca a ustedes con estas preguntas. El desarrollo de estas respuestas es la parte importante, porque como les digo, no me debe quedar a mi duda como asesora al revisar que ustedes tienen estas respuestas. Voy a abrir el documento, vamos a hacer algunos ejemplos ahí para que puedan ver. Cualquier duda, ya saben, me interrumpen, por favor, no es necesario que levanten la mano, me interrumpen para que yo pueda guardar silencio y escuchar sus planteamientos, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla. Veo que está como un poco lento el video. ¿Me pueden confirmar si me pueden ver bien, por favor? Sí, la vemos bien, maestra. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Una pregunta, asesora. Sí. Va a ser como a través de una explicación mediante puro texto. Todo lo que tú quieras poner se llaman apoyos visuales. Todo lo que tú quieras poner de apoyos visuales en el proyecto integrador lo puedes hacer. Lo importante es que sea
un apoyo justamente a algo que tú ya estás trabajando en redacción. Entonces, si tú pones, ok, eso que estás buscando lo vas a encontrar en tal parte, tienes que acercarte a esta columna que dice esto, dar clic aquí, eso en texto, digamos, que tú lo estés explicando. Y eso además lo quieres ilustrar con esto, ¿cómo se llama? Capturas de pantalla o con apoyos visuales, eso está bien y te, digamos que suma al esfuerzo, ¿no? Y al desarrollo de la respuesta, es dar un paso más allá en el desarrollo de tu respuesta. Pero no es necesario. Lo puedes hacer y eso suma, pero no es necesario. Y por sí solo no es una respuesta. Entonces, esa es la parte importante. Lo puedes hacer, pero no puede ser lo único que presentes como respuesta porque es importante que esté ahí tu desarrollo en lenguaje escrito. Ok, muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya tenemos aquí el proyecto integrador. Ya hice yo aquí mi duplicado para poder trabajar sobre él. Lo voy a hacer un poco más grande. Y como todo en la plataforma de prepa en línea, viene muy bien explicado. La manera en la que comprendemos lo que leemos es realmente la forma en la que vamos a poder contestar. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante primero saber que todas las respuestas a todo están en la plataforma. Si hay una pregunta para la cual yo no sé la respuesta, yo puedo regresar y revisar los recursos, todos los recursos desde semana 1 para que pueda contestar, por un lado. Y la otra parte es que mis respuestas tienen que evidenciar mi conocimiento, ya sea con apoyos visuales o sin ellos, pero debe de haber evidencia de que yo sé lo que estoy diciendo. Pareciera como de pronto una cosa obvia, pero no lo es. Recordemos que hay muchos aspirantes de muchas partes de la República y para quienes a lo mejor en este proceso de desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora, que es algo que también se desarrolla en esta habilidad de la comprensión lectora, de pronto no son obviedades. Y a la hora de presentar el proyecto, esto les puede bajar ciertos puntos. Entonces, su labor, digamos, en el proyecto integrador es contestar todas las preguntas que pueda tener. En este caso se llama Alberto, en la pregunta 2 se llama Sandra, pero ustedes imaginen que es la misma persona, familiar, amigo, quien sea, que está queriendo avanzar, ¿no? En prepa en línea y ustedes le van a apoyar. Todas las respuestas hay que leerlas con mucha atención, ¿de acuerdo? Hay algunas respuestas que tienen una forma específica de contestarlo, vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver este que es muy común. Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías o qué sugerencias le podrías dar? Aquí ustedes tienen dos opciones. Una de ellas es contestarle directamente a Alberto, como si estuvieran escribiéndole un mensaje. Hola Alberto, muy buenas tardes. Te voy a apoyar para entrar a mi aula. Eso es contestarle a forma de mensaje a Alberto. ¿De acuerdo? Pero no es necesario. Ustedes aquí podrían también no contestarle directamente, como ustedes lo decidan, y poner, le diría lo siguiente. Que entre, no sé, para entrar a mi aula, ¿no? Que vaya a la página inicial de prepa en línea donde va a encontrar la entrada a mi campus y una vez que esté dentro de mi campus puede ir a mi comunidad de aprendizaje, etcétera. Y lo van llevando paso por paso en una descripción escrita para que llegue a mi aula. ¿Qué sucede? Que muchas veces las respuestas que yo consigo o que me dan, ¿no? Ya sea de manera a mensaje directo, Alberto, o nada más así en explicación. Es muy común que yo reciba una respuesta como que le pida ayuda al asesor o que vea un tutorial en YouTube. ¿Qué sucede? Digamos que en el contenido
en el contenido la respuesta no es incorrecta, porque si Alberto se acerca al asesor virtual y le dice, asesor virtual, no puedo entrar a mi aula, el asesor virtual le va a ayudar a Alberto. O si Alberto se mete a YouTube y ve un tutorial, va a poder entrar a mi aula. Entonces, de alguna manera, está resolviendo el problema de Alberto, esta respuesta. Quiero ser muy clara aquí, espero así serlo. Esta respuesta es correcta para el problema de Alberto, pero es incorrecta para el proyecto integrador. ¿Por qué? Porque yo como asesor virtual, cuando lea esta, yo no sé si ustedes saben llegar a mi aula. ¿Me explico? O sea, no está aquí evidenciado que ustedes tengan el conocimiento. Entonces, en estas respuestas, por eso les decía, este es un proyecto que tal vez les va a tomar un poco más de tiempo desarrollar, porque sus respuestas tienen que ser muy específicas para que no haya duda de que ustedes saben. Entonces, en esta respuesta, ustedes sí tendrían que poner la ruta completa para llegar a mi aula. Empezando, si quieren, desde buscar en Google Prepa en línea y entrar al portal. Pero yo debo de saber que todos ustedes pueden entrar a mi aula con o sin ayuda de nadie, sin ver tutoriales y sin pedir ayuda a un asesor. Deben de ustedes poder hacerlo. ¿Estoy siendo clara en este punto? Díganme por favor si estoy como logrando que comprendan esta parte. No quisiera confundir. No, sí, está todo claro, gracias. Ok, muchas gracias. Lo mismo tenemos en la siguiente pregunta. Sandra está explorando mi comunidad. Es común que aquí me pongan, le recomiendo a Sandra o querida Sandra, te recomiendo. Recuerden que eso ustedes lo van a elegir en estas primeras preguntas. Pero le recomiendo a Sandra revisar todos los recursos y sus actividades integradoras para que sepa qué tiene que hacer en la semana. O que descargue la guía para que pueda ver los tiempos que le recomiendan. Es importante leer con cuidado. Esos recursos no están en mi comunidad. Si yo no tengo claro qué espacio es mi comunidad de aprendizaje, me puedo regresar a revisar qué es lo que hay en mi comunidad y después desarrollar esta respuesta. Pero es importante poner atención a todas esas cosas, porque aquí a veces lo que sucede es que aquí están hablando de mi aula y entonces se quedan con la idea que esto sigue siendo mi aula. Y eso es un error de atención a la lectura. Entonces, como les digo, esta pregunta es para mí como asesor, evaluar que saben perfectamente cuáles son las áreas de prepa en línea. Mi comunidad de aprendizaje, mi campus y mi aula. Entonces yo debo de poder ver aquí que tienen clara la diferencia entre estas tres grandes áreas de prepa en línea. Pasamos a la parte de la comunicación con los agentes educativos y tenemos una pregunta parecida. Habla sobre alguien que empezó el módulo propedéutico y quiere contactar a su asesor virtual. ¿Cómo le puede hacer para comunicarse? Es lo mismo. Que le mande un mensaje. Sí, pero tenemos que ponernos en un lugar en el que Marcela no sabe cómo enviar un mensaje. Y ahí es donde los apoyos visuales también pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Aquí lo que se espera es una respuesta como Marcela tiene que acercarse al mensajero de la plataforma, buscar a su asesor virtual, una vez que lo encuentre le da clic, o Marcela debe buscar el correo electrónico de su asesor virtual y también lo puede contactar por ese medio. A lo que voy es, todas sus respuestas tienen que dejar en evidencia que ustedes lo saben hacer. Ese es el objetivo del proyecto. Si Marcela le manda un mensaje al asesor, pues sí, pero ¿cómo le va a mandar el mensaje? Entonces, esa es la parte donde el proyecto integrador se vuelve complejo de desarrollar. Porque tiene que tener muchos detalles en su desarrollo de respuesta. Lo mismo acá, esta habla sobre las funciones del tutor y del asesor virtual. Entonces, aquí lo que sucede y que bueno, pues hay que decirlo, es que muchas veces van al recurso del asesor virtual y del tutor y copian y pegan la parte donde dice el tutor te apoya en aspectos psicopedagógicos de tu aprendizaje y lo ponen ahí la respuesta tal cual viene en plataforma.
eso viene a ser lo mismo, es una habilidad para buscar información, pero yo tengo que saber que ustedes comprenden muy bien cuál es la labor del tutor y cuándo les puede apoyar él. No solamente que copien o que peguen o que transcriban el texto que viene en plataforma, sino que haya una comprensión verdaderamente apropiada y profunda de lo que cada una de estas figuras educativas va a hacer por ustedes durante 2 años, 4 meses, porque son las personas que trabajarán más cercanas a ustedes. Entonces, es súper importante que puedan identificar y explicar muy bien qué hace un tutor y qué hace un asesor virtual y por qué son diferentes uno de otro. ¿Me explico? Lo mismo con el SAME. Aquí la realidad es que es muy común que me pongan qué hace el SAME, ¿no? Aquí preguntan, no sabe quién es el suyo y desconoce su función. Entonces es muy común que me pongan como respuesta, el SAME es el supervisor y él es el jefe del asesor virtual. Pero se les olvida poner cómo contactarlo, que es una situación parecida a encontrar al asesor virtual, y para qué se puede comunicar con el SAME. Entonces aquí es importante que pongan ustedes toda esa información que ya conocen acerca del SAME. Estos recursos están en semana 2. Como les digo, pareciera o muchas veces los aspirantes me dicen, es que es evidente. No es evidente para todos, ¿no? Hay quien sí realmente necesita revisar otra vez los recursos para poder contestar como es debido y de esa manera pues tener apropiada la información y el conocimiento. Ahora, hasta este punto, ustedes tienen la opción de contestar las preguntas como ustedes quieran. Ya lo vimos desde la pregunta 1 hasta esta parte que habla de los agentes educativos. Son preguntas, ustedes las van a contestar como prefieran. Pero cuando llegamos a la parte de las reglas de comunicación virtual, aquí estamos hablando de la forma apropiada de escribir. Y como tal, necesitamos leer con más cuidado estas partes. En esta parte, de acuerdo a las normas de Netiqueta, escribe un mensaje que compartirías en el foro Aprendiendo, preguntando sobre cómo puedes saber el grupo al cual perteneces. Es súper importante entender que estas son situaciones hipotéticas, es decir, son situaciones falsas que se presentan para que nosotros podamos hacer una evaluación. Entonces aquí de pronto hay quien me dice, con muy buena redacción y en muchos renglones, me pone, desde el día 1 entendí cuál es el grupo al que pertenezco, nunca tuve necesidad de preguntar en el foro cuál era mi grupo, porque siempre lo tuve bien identificado. Es una gran redacción, pero no están contestando la pregunta. Esto es un supón, ¿no? Es un pon tú que no supieras cuál es tu grupo. Entonces hay que leer muy bien las preguntas para que no haya ese tipo de confusiones. Aquí van a imaginarse que no saben qué grupo es y que están preguntando en el foro Aprendiendo dónde está su asesor y dónde están sus compañeros. Entonces, pues aquí tampoco me vayan a poner asesor virtual, ayúdeme con mi grupo, ¿no? Hay una forma correcta de escribir en un foro y recordemos que en ese foro está el asesor, está el tutor y están todos sus compañeros. Si necesitan regresar a semana 2 a ver cuáles son las características de un mensaje que se publica en el foro, háganlo antes de responder esta pregunta. Aquí ya no hay de que pueden elegir si mandan un mensaje directo o no mandan un mensaje directo. Aquí se les está diciendo, escribe un mensaje para un foro. Y eso tiene reglas y tiene una estructura que ya vimos o que ya se vio en los recursos, ¿no? Entonces, esa es la parte importante aquí. Aquí yo voy a evaluar cómo ustedes van a estar escribiendo en los foros en adelante y cuál es la forma correcta de participar en estos espacios. Una disculpa. Ay. Lo mismo tenemos en la parte de evaluación. En la parte de evaluación tenemos otra pregunta donde se dice redacta un breve mensaje con las indicaciones.
Aquí también hay que escribir un mensaje directo a esta persona. Hay una forma correcta de iniciar un mensaje, tiene una estructura, hay un saludo, hay un contenido, hay una despedida. Entonces, todas esas partes, además de que la información sea correcta, ¿no? La información que le van a dar a Miguel, además de eso, entra en evaluación la manera en la que están escribiendo para enviar un mensaje personal. Aquí sí tienen que poner: hola Miguel, buenas tardes. Hola Miguel, te voy a apoyar. Buenas tardes Miguel, soy tu compañera. Te apoyo en lo que necesites. Y entonces va la explicación. Pero es un mensaje directo a Miguel. Miguel tiene que ir a la pestaña de entregas. Esto está mal, aunque sea una gran redacción, aunque sea su respuesta muy clara, no está en forma de mensaje. Entonces eso les quita también puntos de esta parte, porque está solicitando que escriban a manera de mensaje las respuestas, a un mensaje personal a Miguel. Entonces, como ven, las preguntas en muchos casos tienen varios puntos de evaluación. Una parte es el contenido de la respuesta y otra parte es la forma en la que se presenta. En el proyecto integrador van a encontrar preguntas que evalúan varias cosas en una sola pregunta. ¿De acuerdo? Esta pregunta también es importante leerla bien. Habla acerca de la duración de todo el bachillerato en línea. Aquí a veces hay quien se hace pelotas y le pone: el módulo propedéutico dura 4 semanas. No estamos hablando del módulo propedéutico. Dice que acaba de empezar el módulo propedéutico. Y va a empezar su bachillerato en línea. ¿Cuánto tiempo le llevará a terminar? Puede ser que haya alguna confusión en la comprensión lectora, pero esta respuesta tiene que abordar todos los módulos de prepa en línea desde que ustedes terminan el módulo propedéutico en adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos módulos? ¿Cuánto dura cada módulo? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que no son 4 semanas, entonces hay que leer con atención. Y lo mismo acá, acerca de las formas de recuperación y de aprobar un módulo una vez que se atrasó. Aquí está muy claro que es el módulo 1. Ya se sabe que el módulo propedéutico se tiene que volver a cursar desde el inicio, pero hay en la semana 3 los recursos suficientes para que ustedes sepan cómo recuperar un módulo que se ha perdido. Entonces ahí también es importante regresar a revisar los recursos. Yo debo de estar con la seguridad de que si ustedes por alguna razón no aprobaran módulo 1, saben lo que tienen que hacer para aprobarlo en lo consecuente o recuperarlo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos las preguntas de reflexión. Estas preguntas responden principalmente al campo del al campo del pensamiento crítico en la rúbrica. En estas reflexiones, en estas respuestas, no tienen una extensión requerida como en el proyecto, en la actividad integradora 5 o 6, que les digan en 10 renglones, en 2 párrafos, en media página. Aquí no lo tienen. Sin embargo, ya estamos en un punto en el que no podemos contestar: si ha sido fácil, nada se me complicó. Bueno, no puedo ya ni escribir. Sí ha sido fácil, nada se me complicó. Esta respuesta no es aceptable, ¿de acuerdo? A este punto del módulo propedéutico ya tienen que poder hacer un análisis mucho más profundo y ya tienen que poder traducir los pensamientos, el análisis que se hace en su cabeza a una respuesta mucho más completa. Entonces, esto también los dejo a su consideración. No tienen que ser 20 renglones, no tienen que ser ni siquiera 6 o 5 renglones, pero sí debe de haber un análisis, una evidencia de análisis y de reflexión en esta pregunta, tanto como en esta pregunta, ¿de acuerdo? Entonces,
ese análisis pues lo debe hacer cada uno y plantear sus respuestas de acuerdo a lo que se ha venido trabajando durante estas 4 semanas. Entonces, esas son las generalidades del proyecto integrador. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a cómo llevarlo a cabo. Si alguno de ustedes ya lo tiene listo y tiene alguna duda sobre su proyecto para saber si subirlo, corregir, etcétera, me encantaría escucharlos y poderles apoyar. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta este punto? No sé qué pasó. No sé qué pasó que me fui como, como sin avisar. Una disculpa. Sí, Cindy, dime. Hola, asesora. Buenas noches. Estaba pensando porque Permíteme. tengo otra pequeña dudita. No te preocupes, ¿Sabe? dime. Sí, en la pregunta donde bueno, más bien un segundo. Bueno, donde nos dice que tenemos que responderle a la compañera que no sabe el tiempo de que durará el bachillerato. Uh-huh. Bueno, como hace la pregunta y es muy, muy breve, ¿verdad? Puede parecer como muy breve responderle el tiempo que sabemos que dura y bueno, lo del módulo y todo. Pero entonces yo estaba pensando, sé la información, pero para responderle tenemos como bueno, usted como asesora podría darnos alguna recomendación de qué tantos renglones podríamos usar, porque la respuesta precisa pues es muy breve. Sabemos cuánto tiempo y lo que significa un módulo, pero, pero entonces yo estaba pensando, le tengo que explicar tal vez exactamente con más detalle y tal vez no nos dicen respóndele en 5 renglones o en menos de 10 o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Una idea. Entonces, si usted podría darnos alguna recomendación de qué tantos renglones o ya también, de hecho es para nuestro criterio, ¿verdad? Que nosotros podamos, exactamente nos van a calificar esto, qué tanto le vas a dar de información. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfecto tu pregunta y ahí es donde lo que tú dices es muy importante. Hay un tema que es que se puede malentender de pronto, ¿no? Entonces, si el asunto de desarrollar la respuesta, y se los digo porque lo veo en cada proyecto con cada generación, el asunto de desarrollar la respuesta no necesariamente tiene que ver con un tema de extensión de palabras, ¿me entiendo? O sea, yo puedo escribir 20 renglones en los que no dije nada, ¿sí? O puedo escribir 5 renglones muy precisos y claros, donde mi información, como está bien pensada, como hay un análisis de lo que quiero transmitir, mi respuesta es más corta, pero con mucho contenido. O puedo aventar una respuesta larguísima y cantinflear, dar vueltas durante 20 renglones que al final no dicen nada. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuidar y a eso es a lo que se refiere con el desarrollo de las respuestas. Esta muchacha tiene una duda acerca de cuánto dura la prepa en línea, cuántos módulos y cuánto dura cada módulo. Las respuestas realmente, como tú dices, pues es muy rápida. Si tú le dices, te tardas 3 años, son 15 módulos y cada una dura una semana, ¿no? Pero cambia si tú le dices, ok, la prepa en línea, el programa dura 4 años.
está repartido en tantos módulos y cada módulo tiene una duración de tal. Esos módulos responden a un campo de conocimiento específico, entonces vas a tener ciertos módulos donde te enseñen cocina, otros módulos donde tengas costura y otros módulos donde vas a tener que practicar natación. Pero cada módulo vas a estar acompañado por un asesor virtual. Punto. Entonces, tú ya le estás dando la información que requiere, la estás complementando y tampoco diste una respuesta excesivamente larga. No quiero, obviamente por obvias razones, pues no puedo dar aquí la información real, ¿no? Pero quiero saber, Cindy, si eso responde un poco a tu pregunta. Yo lo que estoy buscando en las respuestas no es que sean larguísimas, sino que el contenido sea preciso y que haya un análisis detrás. No es lo mismo decir sí ha sido fácil a decir no he tenido mucha dificultad porque, ¿no? Porque yo diario trabajo con la tecnología y eso me ha facilitado mucho el poder ocupar los aparatos. La respuesta no es sí o no, sino el análisis que yo voy a decir. ¿Por qué estoy diciendo que sí ha sido fácil? ¿Por qué estoy diciendo que no ha sido fácil? Va más en un tema y en un sentido de fundamentar mi respuesta, para que mi respuesta sea diferente a la de los demás, porque mi experiencia no tiene por qué ser igual a la de los demás. ¿Sí, Cindy? Gracias, asesora, muchas gracias, porque sí tenía esa dudita de, bueno, es que la pregunta, bueno, lo que me pide la indicación es que le dé la información, pero está pensando, pero o sea, la información es muy precisa y muy rápida, entonces estaba pensando, pero ¿cómo le puedo explicar? Sí, le voy a decir bien rápido, ¿no? Entonces y si no le tengo que dar tanta explicación, bueno, estaba así como Sí, haciéndome dudosa, bolas claro. un poquito con esto. Claro, Sí, pero ya ahí me es quedó donde... muchísimo más claro. Sí, qué bueno. Y ahí es donde lo que tú dices del propio criterio es muy importante. O sea, lo que te digo, he recibido, porque los he recibido, proyectos donde son, bueno, o sea, renglones y renglones y renglones y renglones, pero al final no tiene la información y no dijeron nada. Entonces, la evaluación no tanto es qué cantidad escribo, sino el contenido de lo que escribo. Sí ha sido fácil porque en mi cabeza hay un análisis y hay un sentido de por qué ha sido fácil para mí. Eso es lo que yo tengo que aprender a traducir. ¿Por qué? Porque una de las habilidades que tienen que desarrollar durante la educación media superior, y van a tener un módulo completo acerca de eso, es la argumentación. Y esto sirve para la vida, ¿no? Es como, bueno, yo ahorita tengo a mi hija adolescente. Mi hija adolescente no me sabe decir no, nada más, un no cortito, no puede. Tiene que argumentar y decir, ¿no? Y fundamentar su respuesta, y cada no me convence de que por qué no o por qué sí, ella tiene que fundamentar. Esa es una habilidad que se tiene que desarrollar y que se tiene que adquirir. No es todo tanto la cantidad de lo que digo, sino cómo voy a fundamentar lo que estoy diciendo, con muchas o pocas palabras, pero que tenga el contenido y se vea que hay un análisis, ¿no? Si ella se pone a hablar y hablar y hablar y a decir puras cosas que no tienen sentido, pues no va a llegar a nada. Pero si elige 2 o 3 razones puntuales donde yo sé que ella ya analizó la situación y está convencida de lo que está diciendo, pues entonces puede ser que me gane. Lo dudo, pero puede ser. Vamos a darle ese beneficio de la duda a mi hija adolescente. No sé si estoy como siendo clara en esta parte de las respuestas. Sí, muchas gracias, asesora. Ya tengo muchísimo más claro, ¿eh? De hecho, totalmente más, muy diferente de lo que yo estaba preocupada de que la información precisa está bien breve, entonces Sí, claro. estaba, ay, no sé, tengo que preguntarle bien para entenderlo con más claridad ¿verdad? Todo como más profundo, todo sobre esta indicación. Ya, totalmente, ya estoy pensando otras cosas y Okay. ya me llegaron las ideas. Gracias. Qué bueno, Cindy, me da gusto. No sé si alguien más tenga comentario, duda o algo que quiera comentar. Así, Mariela, como si nosotros ya estuviéramos en módulos más adelantados. ¿Tiene que ser así o esa es nuestra consideración? Bueno, no. Tú puedes contestar. O sea, lo importante
es que tú tengas el conocimiento, ¿no? Si a lo mejor no estás en un módulo más adelantado, pero bueno, tienes una mejor comprensión de plataforma, ¿no? Es solamente una situación como hipotética donde se supone que pues tú te acercas a quien tiene experiencia, ¿no? Nada más es por ello, pero tú luego puedes decidir en qué posición te sitúas tú a ti misma al hacer tus respuestas. ¿Alguna otra duda o comentario? Jorge, ¿alguna carita feliz? Yo no podré estar en la sesión del viernes, ya que tengo compromiso en la noche que no puedo cambiar. Ok, preguntas importantes, Mariela. ¿Cuándo podremos saber si logramos entrar? En caso de que no logramos tener el promedio suficiente para entrar, tengo entendido que podemos volver a intentarlo. Mi duda es si volvemos a cursar el módulo propedéutico, podemos entregar las mismas actividades integradoras. Ok, todas esas preguntas las voy a contestar en la sesión del viernes. Me queda claro que no puedes entrar, no te preocupes, yo voy a dejar la sesión grabada, pero esa sesión es específicamente para eso, para saber qué fechas van a publicar resultados, dónde voy a encontrar esas publicaciones y qué pasa si apruebo, o más bien, qué pasa si soy seleccionado o si soy promovido, le llamamos en prepa en línea promovido a estudiante, y qué pasa si no soy promovido a estudiante. Rápidamente para que te vayas tú tranquila con esta información, pero de todas maneras, por favor, revisa la sesión que se va a quedar grabada del viernes. Rápidamente te digo, sí, puedes volver a cursar el módulo, no hay límite de intentos para cursar el módulo, ya vas a tener una ventaja porque ya vas a tener una comprensión de la plataforma, de su funcionamiento y de sus espacios, y sobre todo las actividades que realizaste ya tienen una retroalimentación. Si tú lees tu retroalimentación, pues entonces tendrás idea de cómo mejorar tus actividades si es que así lo deseas para volverlas a subir a plataforma. Es decir, si puedes usar las mismas actividades siempre que hayan sido de tu autoría, evidentemente, y si ya tuviste una retroalimentación, pues hasta las puedes mejorar y enviar unas actividades más completas. ¿De acuerdo? Pero todo eso lo veremos a detalle el viernes, que ves nuestra sesión de cierre de módulo, y ahí vamos a revisar fechas, etcétera. También para que veamos el tema de la inscripción anticipada, que esa es importante que lleven a cabo el tema de inscripción anticipada y suban sus papeles de una vez para que eso agilice su proceso en caso de ser admitidos a prepa en línea. Ahí tienen el recurso que habla de ello y únicamente es subir sus papeles para que una vez que sean aprobados la inscripción sea ya un proceso mucho más automático. Pero lo vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay más dudas, si no tienen más preguntas, vamos a dejar esta sesión. Antes el enlace de la sesión está disponible. Sí, yo lo voy a subir el día viernes. Probablemente tengamos nuestra sesión temprano. Bueno, yo como ven estoy teniendo algunos problemas de salud, entonces tengo que asistir a una cita con el médico y esto será por la tarde en el Seguro Social. Entonces quizás tenga que tener la sesión durante la mañana o en las primeras horas de la tarde para que después pueda asistir a mi cita porque tarda, ¿no? Un tiempo. Entonces, yo voy a tratar de ese mismo viernes subir el video para que lo puedan revisar en un horario más apropiado para ustedes y contestar todas sus preguntas. De cualquier manera, ustedes van a tener acceso a la plataforma todavía hasta el día miércoles de la siguiente semana. Todo eso lo hablaremos en la sesión del viernes, pero todavía hasta el día miércoles de la siguiente semana van a tener acceso. Y nada más recuerden como también esta parte que hablamos del proyecto integrador, ¿no? Ese piquito de porcentaje del proyecto integrador, ese no lo van a ver en su calificación hasta la siguiente semana. Que yo pueda empezar a evaluar, porque no puedo evaluar hasta después del domingo.
Si ya no hay más dudas, si no tienen más preguntas, vamos a... Si es en la mañana, aquí estaré y si no, revisaré el enlace. Ok, Mariela, muchas gracias. Yo mañana les estoy enviando el horario. Nada más tengo que ajustar algunas cosas también en mi trabajo para ver en qué momento voy a poder dar la sesión, pero trataré de que sea temprano por esta situación que les comento. Y ya ya lo dejaremos grabado para que lo puedan revisar después. Y si no, bueno, pues si no será en las mismas horas de la noche, yo veré. El caso es que la sesión se va a llevar a cabo y van a tener su enlace el mismo viernes para que lo puedan revisar. Les deseo que pasen muy bonita noche. Estoy en espera entonces de recibir sus proyectos integradores para poderlos evaluar. Los veo el viernes en nuestra última sesión de videosesión de módulo propedéutico. Y bueno, como siempre, pues una felicitación por haber llegado a este punto, por la constancia, por seguir esforzándose. Eso de verdad lo reconozco, lo aplaudo y sobre todo lo agradezco, ¿no? Como una persona que vive en este país, que tanto necesita de personas educadas y preparadas para el futuro. Les agradezco mucho que formen parte de, decimos 30,000 cada mes, pero en verdad los que tienen el compromiso, los que se esfuerzan, los que son perseverantes en ese camino, no son todos. Entonces ya desde ahí ustedes están marcando una diferencia y yo se los agradezco mucho. Nos vemos el viernes en la sesión de cierre. Que descansen y nada, pues buenas noches. Estaré pendiente de sus mensajes y todo. Gracias por los deseos de recuperación. Yo también ya estoy harta de estar con tos, ya me quiero recuperar. Estoy siguiendo todas mis indicaciones y espero ya el viernes verlas muy sana. Que descansen y muy buenas noches. Gracias, igualmente buenas noches a todos. Hasta